Página 1. Bienes terrenales del hombre, Leo Uberman, 1936. Historia de la riqueza de las naciones. Leo Uberman, nació en Newark, New Jersey, Estados Unidos, el 17 de octubre de 1903, murió el 9 de noviembre de 1968. Desde los 11 años, trabajaba en las noches mientras estudiaba. En 1926 enseñó en la Escuela Experimental de Greenwich Village de Nueva York, donde se capacitaba a los niños para investigar, entender y tomar sus propias decisiones. Allí se consagró como paladín de la educación progresista, tan impugnada entonces como ahora. Fundó con Paul M. Sweet y la Monthly Review, apoyados por esa gran familia empresaria del conocimiento socialista inicialmente conformada con Gertrude Heyer, esposa de Leo, y Sybil H. Mayo, consagrada a la formación cultural, histórica, política y social de los trabajadores, que asumió la riesgosa tarea de convertirse en principal vocera del socialismo marxista independiente en los Estados Unidos, en los años de Guerra Fría y de cacería de esa clase democratizadora. Son obras de Uberman: Nosotros el pueblo, 1932, Los bienes terrenales del hombre, la historia de la riqueza de naciones, 1936, Popular historia política y económica del capitalismo, La labor de Raqueta del espía, 1938, trata de las violentas técnicas de las corporaciones y sus esbirros contra las asociaciones laborales de los años 30. Una corta historia económica de los Estados Unidos llamados América, incorporada, 1940. Tormenta sobre los puentes, en defensa del líder izquierdista de la Unión de la Costa Oeste Australiana. La gran huelga de autobuses, 1940. ¿Quién es él? ¿Quién lo hace? 1943. Con Paul M. Sweet. En el socialismo está la única respuesta, 1951. Y con I. F. Stones. Historia oculta de la guerra coreana, 1953. Segregación, crisis de las relaciones entre las razas, dos naciones, blanca y negra, 1956. Cuba, la pared de en medio, 1958. Anatomía de una revolución, 1959. Y teoría de la política extranjera de los Estados Unidos, 1960. El trabajo investigador de Uberman fue de gran enseñanza para los jóvenes estudiantes y los activistas de su época y para los de hoy, y muy acertada su visión histórica sobre los modernos movimientos de los derechos civiles. El libro se compone de dos partes. La primera parte, del feudalismo al capitalismo, consta de 13 capítulos. La segunda parte, del capitalismo a, consta de 9 capítulos. La lectura de este libro no busca ningún beneficio económico, ni busca monetizar. Es solo por el gusto de leer a autores del siglo pasado, el siglo XX. 0.0. Prefacio. Este libro tiene un doble propósito. Es una tentativa para explicar la historia con la teoría económica y la teoría económica con la historia. Esta paridad es importante y necesaria. La enseñanza de la historia sufre cuando se presta poca atención a su aspecto económico. La teoría económica es monótona cuando se le separa de su fondo histórico. La ciencia triste seguirá siéndolo mientras se la enseñe y se la estudie en un vacío histórico. La ley de renta de Ricardo es, en sí, difícil y pesada. Pero colocadla en su contexto histórico, vedla como una batalla entre el terrateniente y el industrial en la Inglaterra de principios del siglo XIX, y se hará excitante y llena de significación. Este libro no aspira a abarcarlo todo. Ni es una historia de la economía, ni es una historia del pensamiento económico, sino una parte de ambas. Aspira a explicar, en términos del desarrollo de las instituciones económicas, por qué ciertas doctrinas surgieron en un momento determinado, cómo tuvieron su origen en la misma contextura de la vida social y cómo se desarrollaron, fueron modificadas y finalmente desechadas cuando el diseño de esta contextura fue cambiado. Deseo expresar mi sincera gratitud a las siguientes personas: mi esposa, que me ayudó de muchas maneras, el Dr. Meyers Shapiro,
por la lectura crítica del manuscrito y las sugestiones estimulantes que me hizo Miss Subil May y Mr. Michael Ross, por su constante consejo y crítica constructiva, que me evitaron muchos errores de juicio y de hechos. Y estoy en deuda especial con Miss Janet Abrisky, cuya cuidadosa investigación y amplio conocimiento en el campo de la historia y en el de la economía fueron preciosa ayuda. Sin la asistencia de todos, este libro no hubiera podido ser escrito. Leo Berman. N. I. Julio de 1936. Primera parte. Del feudalismo al capitalismo. Capítulo 1. Clérigos, guerreros y trabajadores. Los directores de las primeras películas de cine a menudo hacían cosas muy extrañas. Una de las más curiosas era su costumbre de llevar a la pantalla gentes que tomaban un automóvil e iban a cualquier parte sin pagar al chofer. Paseaban por la ciudad, se divertían, o iban a un centro de negocios, y ahí terminaba todo. No había que pagar. Igual pasaba en los libros de la Edad Media, en los que por páginas y páginas, caballeros y damas, con armaduras brillantes o trajes suntuosos, vivían entre torneos y juegos. Siempre residían en castillos espléndidos y comían y bebían a su gusto. Pero alguien tenía que pagar por todo ello, porque los árboles no dan armaduras y los alimentos que produce la tierra tienen que ser plantados y cultivados. Y así como uno tiene que pagar por un paseo en taxi, alguien en el siglo X o XII tenía que pagar por las diversiones y las cosas buenas de que los caballeros y damas disfrutaban. Y alguien también tenía que proveer los alimentos y los vestidos para los sacerdotes y clérigos que oraban mientras los caballeros combatían. Además de estos clérigos y guerreros, en la Edad Media existía otro grupo, el de los trabajadores. Porque la sociedad feudal consistía de estas tres clases, clérigos, guerreros y trabajadores, con esta última al servicio de las dos primeras, la eclesiástica y la militar. Así lo entendió por lo menos una persona que vivió en aquella época, y que lo comentó en esta forma: para el caballero y el clérigo, ha de vivir quien hace el trabajo. ¿Qué clase de trabajo era aquel? ¿En fábrica o en talleres? No, porque estos no existían. Era un trabajo en la tierra, cosechar alimentos o cuidar ovejas para obtener lana destinada a los trajes. Era un trabajo agrícola, pero tan diferente del actual que apenas podríamos reconocerlo. La mayor parte de las tierras de cultivo de la Europa central y occidental estaban divididas en zonas conocidas como feudos. Un feudo estaba formado simplemente por una aldea y varios centenares de acres de tierra laborable en torno, en que los aldeanos trabajaban. En el borde de la tierra laborable había habitualmente una faja de terreno consistente en praderas, yermo, bosques y pastos. Los feudos variaban en algunos lugares en tamaño, organización y relaciones entre sus pueblos, pero sus características principales eran algo semejantes. Cada propiedad feudal tenía un señor. Comúnmente se dijo del periodo feudal que no había señor sin tierra, ni tierra sin señor. Cualquiera probablemente ha visto grabados de la casa de un señor medieval. Es siempre fácil reconocer esta, porque lo mismo si es un castillo que una casa de campo grande, siempre está fortificada. En esta residencia fortificada el señor del feudo vivía, o a menudo solo estaba de visita, pues solía poseer varias, y había casos en que poseía centenares, con su familia, sus sirvientes y sus auxiliares, nombrados para administrar la hacienda. Los pastos, praderas, bosques y yermos eran usados en común, pero la tierra cultivable estaba dividida en dos partes. Una, usualmente un tercio del total, pertenecía al señor y era llamada su heredad. La otra parte estaba en manos de los arrendatarios, que hacían el trabajo agrario. Un aspecto curioso del sistema feudal era que la tierra de los agricultores no formaba una sola pieza, sino estaba cortada en franjas, como indica el diagrama. Obsérvese que la tierra del arrendatario, A,
se extendía por 3 campos y estaba dividida en franjas, ninguna de las cuales era inmediata a la otra. La del arrendatario, B, lo mismo, y todas las demás. En los primeros tiempos del sistema feudal lo mismo ocurría a la tierra de la heredad, del señor. También estaba dividida en franjas mezcladas, pero en años posteriores tendió a convertirse en una sola gran pieza. El cultivo por franjas fue típico del periodo feudal. Evidentemente se malgastaba mucho y después de unos cuantos siglos se le abandonó completamente. En nuestros días hemos aprendido bastante sobre la rotación de cosechas y los fertilizantes, y las 100 maneras de obtener más del suelo que lo que obtenían los agricultores feudales. La gran mejora actual es el cambio del sistema de 2 campos al de 3 campos. Aunque en la época feudal no se había aprendido que aunque las cosechas deben seguirse unas a otras, de modo que el suelo no se agote, sabían que plantar la misma cosecha todos los años era malo y por ello trasladaban sus siembras anualmente de un campo a otro. Así un año la cosecha de alimentos, trigo o centeno, podía estar en el campo 1, con la cebada en el campo 2, mientras el campo 3 permanecía en barbecho, o sea descansando un año. La explotación en los 3 campos se efectuaba así, alternándose. Estos, entonces eran 2 importantes aspectos del sistema feudal. Uno, que la tierra laborable estaba dividida en 2 partes, una perteneciente al señor y cultivada solo para su beneficio y la otra dividida entre los numerosos arrendatarios. Y el otro, que la tierra era cultivada no en campos compactos, como lo hacemos hoy, sino por el método de las franjas dispersas. Había una tercera característica marcada: los arrendatarios trabajaban no solo su propia pertenencia, sino también la heredad del señor. El campesino vivía en una choza del tipo más miserable, trabajando mucho y duramente en sus franjas de tierra, que en conjunto representaban de 15 a 30 acres en Inglaterra y de 40 a 50 en Francia, se las arreglaba para arrancar una existencia miserable de la tierra. Un acre es equivalente a 4.000 metros cuadrados. Pudiera haber subsistido mejor, a no ser por el hecho de que cada semana, 2 o 3 días, tenía que trabajar en la tierra del señor, sin paga. Y no era este el único servicio que había de prestar. Cuando surgía una urgencia, como las que acontecían en la época de la cosecha, tenía que trabajar primero en la heredad del señor. Estos días extra eran adicionales a los servicios de trabajo. No era eso todo. Nunca se planteó la cuestión en cuanto a qué tierra era la más importante. La del señor tenía que ser arada primero, sembrada primero y cosechada primero. Y los periodos de urgencia se sumaban al servicio normal de trabajo. ¿Una tormenta amenazaba arruinar las siembras? Pues era el grano del señor el que había de ser salvado primero. Llegaba el momento de la cosecha y ésta tenía que ser reunida rápidamente. Pues el campesino debía dejar su campo propio, para acudir al del señor. ¿Quedaba algo que pudiera ser llevado al pequeño mercado local? Pues eran el grano y el vino del señor que debían ser llevados primero al mercado por el campesino. ¿Necesitaba reparación un camino o un puente? Pues el campesino debía abandonar su trabajo propio, para hacerla. ¿Necesitaba el campesino que su trigo fuese al molino o sus uvas a la prensa del lagar? Podía llevarlos, pero había de ser al molino o a la prensa del señor, donde tenía que pagar por el servicio. No había casi límites para lo que el señor podría imponer al campesino. Según un observador del siglo XII, el hombre del campo nunca bebe el fruto de su viña, ni prueba un pedazo de buen alimento. Es bastante feliz si puede disfrutar de su pan negro y de algo de su mantequilla y de su queso. Si tiene un ganso o una gallina gorda, o pan de harina blanca en su arcón, es su señor quien debe disfrutarlos. ¿Era entonces el campesino un esclavo? En realidad, la mayoría de los arrendatarios eran llamados siervos,
que viene del latín servus, que significa el esclavo. Pero no eran esclavos en el sentido que nosotros damos a esta palabra. Aunque hubiese habido periódicos en la Edad Media, no se habría encontrado en sus páginas un anuncio como el aparecido en el Charleston Courier el 12 de abril de 1528. Oferta de venta consistente en un cocinero de unos 35 años de edad, su hija de 14 y su hijo de unos 8. El lote será vendido completo o por separado, como convenga al comprador. Esta dispersión de una familia de negros esclavos a voluntad del comprador no habría ocurrido a una familia de siervos. Estos tenían el derecho de mantener su familia unida, fuese cual fuese la voluntad del señor del feudo. El esclavo era una propiedad que podía ser vendida o comprada donde quiera y en cualquier tiempo, pero el siervo no podía ser vendido aparte de su tierra. Su señor podía transferir la posesión del feudo a otro, pero eso simplemente significaba que el siervo tenía un nuevo señor y se quedaba en su pedazo de tierra. Era una diferencia importante, porque daba al siervo una clase de seguridad que el esclavo nunca tuvo. Por mal que se le tratase, el siervo poseía familia, un hogar y el uso de alguna tierra. Y porque los siervos gozaban de seguridad, a menudo ocurría que una persona que era libre, pero que estaba arruinada, por una razón u otra, y carecía de hogar, de tierra y de alimentos, se ofrecía a sí misma, a un señor, como siervo, con una cuerda al cuello y un penique sobre su cabeza. Hubo varios grados de servidumbre, pero ha sido difícil a los historiadores precisar todas las diferencias entre las diversas clases. Hubo los siervos de la gleba, permanentemente unidos a la casa del señor y que trabajaban en sus campos todo el tiempo, no solo 2 o 3 días a la semana. Los hubo muy pobres, llamados bodars, de la palabra borde o límite, que disponían de 2 o 3 acres de tierra en el borde de la aldea y colonos que ni aún tierra poseían, sino solo un casucho, y los que podían trabajar para el señor como jornaleros, a cambio del alimento. Hubo también los villanos que, al parecer, eran siervos con más libertades personales y económicas. Estaban más adelantados en el camino de la independencia que los siervos de la gleba, y tenían más privilegios y menos deberes para con el señor. Otra importante diferencia era que sus deberes eran más definidos que los de los siervos de la gleba. Era una gran ventaja porque los villanos sabían cuál era su posición en todo momento. No se les podía hacer más demandas, aunque al señor se le antoje. Algunos villanos estaban exentos de las urgencias y solo prestaban el servicio regular de trabajo. Otros ni prestaban pero pagaban al señor por una parte de su cosecha. Otros, en cambio, pagaban en dinero. Esta costumbre se desarrolló con los años, y más tarde llegó a ser muy importante. Algunos villanos estaban tan bien como si fueran hombres libres y podían ser capaces de arrendar parte de la heredad del señor, además de sus propias tierras. Los había que fueron propietarios independientes y que nunca prestaron servicio del trabajo, sino simplemente pagaron un impuesto a su señor. Tenencia de libertos, villanos y siervos de la gleba era diferente, en 2 diversos niveles. Pero es difícil fijar exactamente cuál era cuál y exactamente la posición de cada clase. Ninguna descripción del sistema feudal puede ser estrictamente correcta, porque las condiciones variaban en los distintos lugares. Sin embargo, podemos estar acertados sobre algunos puntos fundamentales del trabajo no libre del período feudal. Los campesinos fueron más o menos dependientes. Los señores creían que los campesinos existían solamente para el beneficio de los señores. Nunca la cuestión de la igualdad entre el señor y el siervo fue tomada en consideración. El siervo trabajaba la tierra y el señor explotaba al siervo. Hasta donde concernía al señor había poca diferencia entre el siervo y el ganado de su heredad. Baste saber que en el siglo XI un campesino francés estaba valorado en 38 sous, un centavo francés, y un caballo en 100 sous.
Así como el señor podía preocuparse por la pérdida de uno de sus bueyes, porque los necesitaba para trabajar en su tierra, podía preocuparse por la pérdida de uno de sus siervos, ganado humano que necesitaba igualmente. Por esto mismo el siervo no podía ser vendido fuera de su tierra ni podía dejarla. Su posesión era llamada tenencia, del latín tenere, tener. Pero en derecho, huir y ser capturado podía ser castigado severamente y era indiscutible que habría de volver. En los documentos de la Corte del Feudo de Bradford, de 1349 a 1358, se conserva este extracto. Está probado que Alice, hija de William Chillyong, esclava del Lord, reside en York, y por consiguiente que sea arrestada. Porque el señor no quería perder a ninguno de sus trabajadores, hubo disposiciones de que los siervos o sus hijos no podían casarse fuera de la heredad, excepto con permiso especial. Cuando un siervo moría, su heredero directo podía heredar la tierra pagando un impuesto. Hay un caso típico en los mismos documentos judiciales citados antes: Robert, hijo de Roger, hijo de Richard, quien poseía un toft y 8 acres de tierra aquí, ha muerto. Y por ello John, su hermano y heredero, toma esas tierras para retenerlas para sí, y sus herederos, según la costumbre del feudo. Y paga al señor 3 chelines como multa de entrada. En esta cita las palabras según la costumbre del feudo son importantes. Ellas constituyen una manera de entender la organización feudal. La costumbre del feudo significa lo que las leyes aprobadas por el gobierno de un país o una ciudad en esos tiempos. La costumbre en el periodo feudal tenía la fuerza que tienen las leyes en el siglo XX. No había en la Edad Media un gobierno fuerte que pudiera hacerse cargo de todo. Toda la organización se basaba en un sistema de obligaciones mutuas y de servicios, desde lo más alto a lo más bajo. La posesión de la tierra no significaba que usted pudiera hacer con ella lo que le viniese en gana, como puede hacerlo hoy. La posesión implicaba determinadas obligaciones, que debían ser cumplidas. De lo contrario, se le podía quitar la tierra. Los servicios que el siervo debía al señor y los que el señor debía al siervo, por ejemplo, protección en caso de guerra, eran todos convenios y cumplidos según la costumbre. Ocurría, por supuesto, que la costumbre era a veces violada, como las leyes lo son hoy. Una riña entre dos siervos era resuelta en la corte del señor, según la costumbre. Y una riña entre el siervo y el señor era natural que fuese decidida en favor de éste, ya que era juez en la disputa. No obstante, hay casos conocidos en que un señor que violó la costumbre con mucha frecuencia fue llamado al orden por su superior. Esto ocurría particularmente en Inglaterra, donde los campesinos podían ser oídos en la corte del rey. ¿Qué acontecía en el caso de una disputa entre el señor de un feudo y otro? La respuesta a esta pregunta es la pista de otro hecho interesante sobre la organización feudal. El señor de un feudo, como el siervo, no poseía la tierra, sino que era el arrendatario de otro señor de más jerarquía. El siervo, villano o liberto, ocupaba la tierra dada por el señor del feudo, que a su vez la tenía en nombre de un conde, que a su turno la había recibido de un duque, como este del rey. En ocasiones se iba más lejos, pues el rey la tenía dado por otro rey. Esta serie de señoríos queda bien expuesta en el siguiente extracto de los archivos de una corte de justicia inglesa, en 1279, Roger de St. Germain ocupaba una mesuage, unidad agraria, de Robert de Bedford, en el servicio de pagar 3 peniques al supradicho Robert, de quien la ocupa, y de pagar 6 peniques a Richard Ilchester, en lugar del mencionado Robert, quien ocupa la tierra. Y el mencionado Richard ocupa en nombre de Alan de Cartres, al que paga 2 peniques anuales, y este a William de Butler, y el mismo William a Lord Gilbert de Neville, y el mismo Gilbert a Lady de Borguilla de Balliol, y de Borguilla al rey de Escocia, y el mismo rey al rey de Inglaterra. Esto no significa, por supuesto,
que esta unidad de tierra fuese la única que Alan, o William, o Gilbert, etc., poseía. En lo absoluto, el feudo en sí podía ser la única propiedad que poseyera un caballero o una parte pequeña de un gran dominio, a su vez porción de un fief o gran extensión de tierra. Algunos nobles eran dueños de unos pocos feudos, otros de varios dominios y otros tenían cierto número de fiefs en diferentes lugares. En Inglaterra, por ejemplo, un rico barón poseía propiedades que estaban formadas por 790 tenencias. En Italia unos pocos grandes señores eran los amos de más de 10.000 feudos. El rey, quien nominalmente era el propietario de toda la tierra, era dueño de vastos estados en todo el país. Los que los ocupaban en nombre del rey, directamente, lo mismo si eran nobles que hombres libres ordinarios, recibían el nombre de terratenientes en jefe. Al correr de los tiempos, las grandes propiedades tendieron a romperse en otras más pequeñas, bajo la autoridad de más y más nobles, de una categoría u otra. ¿Por qué? Simplemente porque cada señor se vio en la necesidad de tener tantos vasallos como podía y la única manera de hacerlo era entregar parte de sus tierras. Hoy son necesarios tierra, fábricas, minas, ferrocarriles, buques y maquinaria de todas clases para producir los artículos que consumimos y que digamos que un hombre es rico o no, depende de cuánto posea de aquellos. Pero en los siglos feudales la tierra producía prácticamente todos los productos que se necesitaban y por ello la tierra y solo la tierra, era la llave de la fortuna de un hombre. La medida de la riqueza de cualquiera estaba determinada entonces solo por una cosa, la cantidad de tierra que poseía. Naturalmente había una continua lucha por la tierra. Por ello no debe sorprendernos que el período feudal fuese un período guerrero. Para ganar las guerras, lo mejor era atraer al lado propio al mayor número de combatientes que fuese posible y la manera de hacerlo era pagarlos, obteniendo la promesa de ayuda cuando se les necesitase. Lo que se daba era una concesión de tierra. En un antiguo documento francés de 1200, leemos que yo, Thibault, conde palatino de Troyes, hago saber a los presentes y a los que vendrán que he dado en disfrute a Jocelyn d'Avalon y a sus herederos el feudo nombrado Gillencourt. El mismo Jocelyn, a cuenta de esto, ha venido a ser mi vasallo. Como vasallo del conde, probablemente se esperaba que Jocelyn, entre otras cosas, prestara servicios militares al señor. Quizá tenía que suministrar cierto número de hombres, plenamente armados y equipados, por un número especificado de días. El servicio militar en Inglaterra y Francia usualmente consistía en 40 días bajo las armas, pero el contrato podía ser por una mitad del tiempo, o por una cuarta parte, etc. En el año 1272 el rey de Francia, estaba en guerra, por lo cual llamó a sus arrendatarios militares al ejército real. Algunos acudieron y sirvieron su tiempo, pero otros enviaron sustitutos. Reginald Trian, caballero, se presentó en persona y fue, al ejército. William de Coineres, caballero, envió por él a Thomas Choquet, por 10 días. John de Chanteleu, caballero, se presentó declarando que debía 10 días por sí y que él también se presentaba por Gordadus de Godardville, caballero, quien debía 40 días. Los príncipes y nobles que tenían tierras en pago por servicios militares, las concedían, a su vez, a otros en condiciones semejantes. Los derechos que se retenían y las obligaciones en que incurría variaban considerablemente, pero en general, eran los mismos en el occidente y parte de la Europa central. Los arrendatarios no podían disponer de la tierra exactamente como quisiesen, pues habían de tener el consentimiento de su señor y pagar ciertos derechos, si la transferían a alguien. Así como el heredero de señor del feudo al tomar posesión de su herencia, el heredero de un señor feudal tenía que pagar un derecho al señor de su señor. Si un arrendatario fallecía y su heredero era menor de edad, entonces el señor tenía el control de la propiedad hasta que el heredero alcanzase la mayoría de edad. Teóricamente,
se admitía que el heredero menor de edad pudiera no estar capacitado para afrontar los deberes que imponía la posesión de la tierra y por ello su señor se hacía cargo, hasta que fuese mayor. Y mientras, se guardaba cuantos ingresos hubiera. Las herederas tenían que obtener el consentimiento del señor para casarse. En 1221 la condesa de Nevers reconoció el hecho: yo, Matilda, condesa de Nevers, hago saber a cuantos vieren la presente carta, que he jurado sobre los santos evangelios a mi queridísimo señor, Felipe, por la gracia de Dios ilustre rey de Francia, que le prestare buenos y fieles servicios contra todos los hombres y mujeres vivientes, y que no me casaré sin su voluntad y su gracia. Si una viuda quería volver a casarse, tenía que pagar una multa a su señor, como muestra este documento inglés de 1316, referente a la viuda de un arrendatario en jefe. El rey, a todos, etc., saludos. Sabed que por una multa de 100 chelines pagada por Joan, que fue esposa de Simón d'Arches, fallecido, hemos dado licencia a la mencionada Joan para que pueda casarse con quien quiera, siempre que él nos haya prestado fidelidad. Por otra parte, si una viuda no deseaba volver a casarse, tenía que pagar por no ser obligada a hacerlo, a voluntad de su señor. Alicia, condesa de Warwick, da cuenta de 1000 libras y 10 palfreys, palafren, caballo manso de los reyes y príncipes, para que se le permita permanecer viuda cuanto tiempo le plazca y no ser obligada por el rey a casarse. Estas eran algunas de las obligaciones que un vasallo debía a su señor, en pago por la tierra y la protección que recibía. Había otras. Si el señor estaba secuestrado por un enemigo, se entendía que sus vasallos ayudarían a pagar su rescate. Cuando el hijo del señor era hecho caballero, la costumbre era que recibiese una ayuda de los vasallos, que quizá fuese pagar los gastos de las fiestas de celebración. En 1254 un hombre nombrado Baldwin se opuso a esa contribución porque, alegó, el rey, cuyo hijo iba a ser armado caballero, no era su señor inmediato. Y con este argumento ganó el caso. Según el English Exchequer Royce, se hace saber al sheriff de Worcester, que si Baldwin de Freville no es arrendatario del rey in capite, en jefe, sino de Alexander de Abetot, y Alexander de Guilan de Beauchamp, y Guillan del obispo del rey in capite, como dice el mismo Baldwin, entonces el dicho Baldwin debe ser dejado en paz de la imposición hecha a él para ayudar a hacer caballero al hijo del rey. Obsérvese que entre Baldwin y el rey existía la acostumbrada serie de señores, y que uno de ellos era el obispo de Worcester. Un hecho importante, porque muestra que la Iglesia era parte y porción de este sistema feudal. En algunos sentidos, no era tan importante como el hombre en la cúspide, el rey, pero en oíros lo era mucho más. La Iglesia era una organización que se extendía sobre todo el mundo cristiano. Y era más poderosa, más extensa, más antigua y continua que cualquier corona. Esta era una edad religiosa y la Iglesia, por supuesto, tema un tremendo poder espiritual y prestigio. Pero además, tenía la riqueza en la única forma que existía en ese tiempo, la tierra. La Iglesia era el mayor terrateniente de la época feudal. Los hombres preocupados por la clase de vida que habían hecho y querían asegurarse que irán a la diestra de Dios, antes de morir daban tierras a la Iglesia quienes sabían que la Iglesia realizaba una buena obra cuidando a los enfermos y a los pobres, y querían cooperar en esa labor, daban tierra a la Iglesia. Algunos nobles y reyes crearon la costumbre de que cuando ganaban una guerra y se apoderaban de las tierras del enemigo vencido, dar parte de estas a la Iglesia. De esta y otras maneras la Iglesia acrecentó sus tierras, hasta que llegó a ser dueña de una tercera parte a la mitad de toda la tierra en Europa occidental. Obispos y abates ocuparon sus lugares en la estructura feudal, como los condes y duques. Veamos esta concesión de un feudo al obispo de Beauvais en 1167. Yo Luis, por la gracia de Dios, rey de los franceses, hago saber a todos los presentes, así como a los ausentes, que en Mante,
y en nuestra presencia, el conde Henry de Champagne concedió el feudo de Savigny a Bartolomeu, obispo de Beauvais, y a sus sucesores. Y por ese feudo el mencionado obispo ha hecho promesa y compromiso por un caballero, justicia y servicios al conde Henry y también convenido que los obispos que le sucedan, harán lo mismo. Y así como recibía tierras de un señor, la Iglesia actuaba como señor a su vez. El abate Fauritius también ha concedido a Robert, hijo de William Mauduit, la tierra de 4 fincas en Weston, que serán ocupadas como un feudo. Y en pago él hará este servicio, cuando la Iglesia de Abingdon efectúe su servicio de caballero, él hará la mitad del servicio de caballero para la misma Iglesia. En los inicios del feudalismo, la Iglesia había sido un elemento progresista, activo. Había preservado buena parte de la cultura del Imperio Romano. Estimuló la enseñanza y estableció escuelas. Ayudó a los pobres, cuidó a los niños sin hogar en sus orfelinatos y fundó hospitales para los enfermos. En general, los señores eclesiásticos, la Iglesia, administraron sus propiedades mejor y obtuvieron más de sus tierras que la nobleza. Pero el cuadro tenía otro lado. Mientras los nobles dividían sus dominios para atraerse partidarios, la Iglesia adquiría más y más tierras. Una razón para que a los sacerdotes se les prohibiese el matrimonio, era simplemente que los jefes de la Iglesia no querían perder ninguna de las tierras de esta mediante las herencias de los hijos de sus funcionarios. La Iglesia también aumentó sus propiedades mediante el diezmo, que era un impuesto del 10%.